Ciertamente es un gran gozo estar acá. Todo el mes se ha estado hablando de la familia, ¿verdad que sí? Y vamos a hablar, pero de la familia espiritual. Y cómo Dios en su plan eterno ha diseñado la mejor de todas las familias. La iglesia. La iglesia. Y el tema es un pueblo, una familia, una iglesia, un templo. Así que simplemente vamos a leer dos de esos versículos que leímos, aunque vamos a hablar de todo ese pasaje que leyó nuestro hermano Ismauri. Pero vamos a leer el versículo 18 y 19. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada a por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Padre, gracias una vez más. Gracias por todo cuanto se ha hecho en esta mañana acá. Y ahora gracias por el privilegio de presentarnos ante tu palabra. Señor, úsala para que podamos ver lo hermoso y glorioso que es la familia de la iglesia. Señor, gracias por bendecirnos. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Año 1961. La Alemania Oriental levantó un muro, pero no era un muro de cemento, sino un muro de odio. Un muro que dividió la ciudad de Berlín en dos. De un lado estaba la Alemania comunista bajo la Unión Soviética y del otro lado, el lado occidental, oeste, estaba gobernada por Francia, Estados Unidos y Reino Unido. Y ese muro que se levantó de manera inesperada, no solamente dividió aquella ciudad, sino que también dividió familias. Yo no sé si usted ha visto documentales, pero yo vi un documental de una joven que tuvo que esperar hasta que el muro cayese para volver a ver su familia, porque no podía pasar nadie al lado oeste, ni del que estaba en el lado occidental al lado oeste. El muro se convirtió en un símbolo de división. 28 largos años vivieron los berlineses entre la vigilancia y el miedo, encerrados, presos en su propia ciudad. Pero el 9 de noviembre del año 1989, aquel muro cayó. Uno de los eventos históricos más trascendentes del siglo XX. Y con ese muro caído volvieron los abrazos, canciones, lágrimas de emoción. Porque la ciudad volvió a unirse. Las familias que inesperadamente habían quedado separadas volvían a unirse. Y eso que en ese momento parecía algo imposible, ¿saben qué? Se convirtió en una realidad. Nosotros acabamos de leer un texto que nos habla sobre la enseñanza de Pablo para con la iglesia en el Nuevo Testamento. Y es sorprendente que esa iglesia de Cristo estaba dividida también por un muro. No un muro de varilla ni de cemento, sino de enemistad. No un muro en Berlín, sino en el corazón de aquellos que habían creído en Cristo. Judíos por un lado y gentiles. Un gentil era aquel que no era judío. Dos pueblos y había un muro de separación. Cuando usted lee la carta del apóstol Pablo a los Efesios,
usted se va a dar cuenta que lo que Pablo a lo largo de esos 6 capítulos lo que está haciendo es mostrar la grandeza de la sabiduría de Dios al formar un pueblo, una familia llamada la iglesia. Dice en el versículo 9 del primer capítulo, 9 y 10, que Dios en la eternidad pasada había trazado un plan de reunir todas las cosas en Cristo. Y Él escogió en Cristo, Él adoptó por medio de Cristo, Cristo redimió, Él envió su Espíritu y su Espíritu mora en cada uno de aquellos que creen en Cristo para que sean un pueblo, una familia. Así que la misión que tengo en esta mañana y el deseo es ver si el Señor pone gracia en mis labios para que nosotros podamos apreciar, aunque sea un poquito, la hermosura de lo que es la iglesia, la familia de Dios. Antes de continuar, hermano, usted da gracias al Señor por la familia espiritual. Mira a la persona que está a su lado, porque la iglesia no son paredes, la iglesia somos cada uno de nosotros. Y dile, doy gracias a Dios por ti, que eres parte de esta familia espiritual. No importa si es tu esposo, tu esposa, tu hijo, hijo de Dios. Mis amados, la iglesia, oiga bien, la iglesia es la obra de excelencia de Dios en su obrar para con el ser humano. Créanme, muchas veces no entendemos la grandeza de la iglesia. Oye, mi hermano, no hay nada en este mundo más glorioso que la iglesia de Cristo y ser parte de esa familia. Ese es el plan de Dios. Eso no es un invento humano. La iglesia es el propósito, el proyecto eterno de Dios. Y yo quisiera ver básicamente en esos 11 versículos 3 cosas. ¿Cuál era la situación pasada de los gentiles, aún de los judíos, antes de la obra de Cristo? En segundo lugar, la obra de Cristo. ¿Por qué Cristo obró? Y en tercer lugar, el glorioso resultado, 19 al 22. Y antes de ir al primer punto, debemos entender cuál era la tensión, ese dramatismo que había en cuanto a los gentiles y los judíos. Como ya le dije, un gentil era aquel que no era judío. Miren, eso no era un problema que había pasado después de pandemia, es decir, reciente. Era un problema que llevaba cientos de años. En Génesis capítulo 12, Dios llamó ¿a quién? A un hombre llamado Abraham. Y eso establecía ya una diferencia entre judíos y gentiles. Y él le dice a Abraham, mira, serás bendición, tú serás bendición, y en tu simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Israel sería un canal de bendición, no el fin mismo. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa bendición, ese llamado fue mal interpretado. Y en lugar de ser una bendición, se convirtió en un motivo de aislamiento, de orgullo y hasta de glorificación. ¿Cuántos han escuchado la historia de Jonás? ¿La han escuchado? El buen Jonás. Por si las moscas, Jonás no es un héroe. Si usted lo ve, Jonás es un villano, si podemos decirlo así. El peor ejemplo misionero de todas las escrituras. Y él decidió no ir a llevar a los gentiles el mensaje de Dios. Oye, pero cuando Dios lo forzó, fue y llevó el mensaje. Y el pueblo de Nínive, el pueblo gentil, se arrepintió. ¿Qué fue lo que Jonás hizo?
se llenó de mucha alegría. Gracias, Señor. No, 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 no. Él se enojó porque Dios fue misericordioso con aquel pueblo que era gentil. Esa hostilidad entre judíos y gentiles llevaba cientos de años. Cuando un judío entraba en Palestina, se sacudía los pies, sus sandalias, para no contaminar la tierra santa con el polvo de los gentiles. Los samaritanos, que era una raza híbrida, judíos, gentiles, cuando un judío tenía que pasar por Samaria, ¿recuerdan lo que pasó en el caso de aquel samaritano? Tomaban una ruta más larga, a veces un recorrido de más largo, 3 días, para no pasar por Samaria. La oración diaria de un judío era: Señor, gracias porque tú no me hiciste un samaritano. Gracias porque no me hiciste mujer. Y eso es otro tema. Y gracias porque no me hiciste gentil. Y si un joven, un muchacho, una mujer judío, se casaba con un gentil, su familia, en lugar de celebrar una boda, ¿saben qué celebraban? Un funeral. Lo que simbolizaba la muerte de su hijo y lo desterraba de la familia. Así de extrema era la situación entre un judío y un gentil. Y ahora Pablo está hablando a una iglesia que se encontraba en un lugar llamado Éfeso, una ciudad que no era judía, era gentil. Y en esa iglesia habían judíos y gentiles. Y uno dice, wow, y entonces Pablo, al parecer había tensión. Y Pablo empieza a destacar que la idea, el deseo y el plan de Dios es que la iglesia sea un pueblo, una familia, una gran familia y un templo unido por Cristo. El versículo 11 inicia diciendo, por tanto, conectando con la idea anterior de que la salvación es por gracia y que Dios salvó por gracia y creó en Cristo una nueva creación para buenas obras, un poema. Cada uno de los creyentes son una obra perfecta y acabada de Dios para buenas obras. Y una de esas buenas obras es andar como parte de la familia espiritual. En otro tiempo, acuérdense que ustedes los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Pablo no está negando que la salvación viene de los judíos. El pueblo judío tuvo el gran privilegio de ser portador del pacto, de todas las promesas. Pero lo que Pablo va a hacer es a conectar esa dramática condición de los gentiles que estaban fuera de Cristo y ahora la tremenda condición que van a tener en Cristo. En aquel tiempo, ¿cómo estaban? Noten la característica. ¿Cómo estaban? Sin Cristo, alejados, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo estaban? Sin Cristo, alejados, sin promesas, sin esperanza, sin Dios. De hecho, eso puede caracterizar a toda aquella persona que no es parte de esta familia espiritual. Oye bien, el que no es un hijo de Dios está sin su hijo, sin esperanza y sin Dios, que es el mayor de todos los bienes. De hecho, la peor descripción, el peor diagnóstico que la Biblia da acerca del ser humano no es cáncer, no es una enfermedad,
no es que está en crisis, no es su soledad. El peor diagnóstico del ser humano es estar sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ya Pablo lo había dicho al inicio del capítulo 2. En otro tiempo, hablándole a ellos, a los efesios, ustedes estaban muertos, esclavos, eran hijos de ira. Y esa situación es terrible. Mi amigo, esa es la situación de todo aquel que no está en Cristo. Y así como Pablo dice en el versículo 4, pero Dios. Y uno dice, cuán gloriosos son los peros de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos amó. Aquí en el texto, Pablo también va a mostrar el gran pero de Dios. Y esa es la extraordinaria obra de Cristo. Estaban lejos de Dios, lejos de esa familia. Pero dice el versículo 13, pero ahora en Cristo. Ustedes estaban como sin Cristo, sin promesa, sin esperanza, sin Dios. Pablo les dice a aquellos hermanos, pero ahora en Cristo. Y este es un giro decisivo en la historia. Es el giro que marcó la historia de cada uno de nosotros los creyentes. Y es el giro que puede marcar la entrada a una eternidad y a una vida gloriosa. Ustedes estaban lejos, pero ahora han sido hechos cercanos. Y la idea es, estaban en Japón y lo han puesto aquí en el Gregorio Luperón. Así de cerquita. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. De hecho, este texto es la bisagra entre la oscuridad del pasado y ahora la gloria del presente. Y nota que Pablo no está diciendo, ustedes se acercaron a Cristo. Él dice que nosotros recibimos la acción, ustedes han sido acercados. No fue que yo fui caminando, fue que me jalaron y me pusieron al lado. No es mérito, es la obra de Dios. De hecho, tú ves todas las religiones del mundo, todas tratan del hombre, tratando de encontrar a Dios. Pero el cristianismo es la historia de Dios siempre tratando de encontrar al hombre. Cristo Jesús, lo que celebramos ahora en Navidad, Él se hizo hombre, Él nació en un pesebre, Él fue a una cruz y murió y resucitó para buscar y salvar lo que se había perdido. Él nos ha hecho cercanos. Pero ahora en Cristo Jesús, los que estaban lejos, lo que parecía imposible ahora es una realidad. ¿Por qué? Por su sangre. No por nuestra bondad, mi amigo, mi hermano, no por lo bueno que hay en nosotros, sino por Él, por su voluntad y por su sangre. Y dice el versículo 14, que Él, Cristo, es nuestra paz. Gracias. Estábamos en hostilidad, pero ahora hay paz. Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de soldados estadounidenses estaba intercambiando disparos con unos alemanes que estaban ocupando una granja. Y la familia que vivía en esa granja había quedado justo en el centro. De un lado los americanos, del otro lado los japoneses. Sin embargo, en un momento determinado, una niña, la niña pequeña de esa familia, salió de la casa en donde estaban escondidos y fue corriendo, atravesando la granja. ¿Saben qué pasó? Ambos bandos cesaron de inmediato el fuego. Una niñita trajo paz. Una paz breve,
pero que no se hubiese logrado de ninguna otra manera. ¿Saben qué? Cristo es nuestra paz. No dice que Cristo da la paz, aunque ciertamente la da. Dice que Cristo es nuestra paz. Rey de Stedman, comentarista, dice: Cristo puso ese puente sobre el abismo más profundo que jamás haya existido entre los hombres. Un puente que unía a los judíos y gentiles. Y Pablo continúa diciendo: de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Quizás una imagen tomada del templo en Jerusalén, donde había un muro que separaba el atrio de los gentiles del de los judíos. Se han encontrado incluso algunas inscripciones que advertían a los gentiles de no ir más allá de ese atrio. Y Pablo está diciendo: no, ya no hay muro, ya no hay separación racial, no hay separación social ni religiosa. Ya el muro ha sido derribado. Versículo 15. Cristo en su carne, en su cuerpo, ha abolido las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Y miren qué interesante. ¿Para qué hizo eso? Para crear en sí mismo, en Cristo. Recuerden que es el propósito de Dios, la salvación, es crear un cuerpo, es crear una familia, para hablar, es decir, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. El deseo de Dios y lo que Cristo ha hecho es crear un nuevo hombre, una nueva humanidad en Cristo. Y óyeme bien, la iglesia no es un Israel 2.0, ni una gentilidad convertida al judaísmo. Es una nueva humanidad en Cristo, algo que nunca había existido en toda la historia. Cristo no vino a mejorar lo viejo, no vino a barnizar, a pintar una madera podrida. La iglesia no es una versión mejorada del hombre viejo, es un nuevo hombre, un nuevo pueblo, una nueva familia creada en Cristo. Y eso es lo que dice el versículo 16. No es solo una nueva humanidad ni un pueblo, sino que ahora de los dos creó un solo hombre y la paz es el resultado. Y dice el 16, no mediante la cruz reconciliar con ambos a Dios en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Todo esto ha sido logrado mediante la obra de Cristo en la cruz. Mi amado, no hay otro camino. No fue un tratado de paz entre judíos y gentiles. No fue el diálogo, no fue la diplomacia. Fue la cruz. Allí Cristo llevó, como decía Benjamín esta mañana, en la cruz todas nuestras enemistades. Cada clavo que Él sufrió fue para unir y crear un pueblo, una familia. Esa sangre derramada en la cruz sí es para nuestra salvación, pero es para formar un pueblo, una familia espiritual, un templo. Y créanme que este es el poder de la cruz. No hay otro camino. El evangelio es poder de Dios. Poder que reconcilia, poder que une, que toma personas tan distintas y las une diciendo: ámense por lo que son. La cruz no solo venció el pecado y la enemistad, la cruz une dos pueblos en uno para que sea la paz. Dice el versículo 17 que vino Cristo
y anunció las buenas nuevas de paz. Y el Pablo dice, a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. Es decir, a los judíos, Cristo le anunció la paz. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de la progresión, versículo 14, 15 y 16. En el versículo 14 dice que Cristo es nuestra paz. En el versículo 15 dice que Cristo ha hecho posible la paz. Y ahora dice que Él vino, versículo 17, a predicar la paz. La obra de Cristo nos reconcilia, primero con Dios, pero también con nosotros. Hermano, yo pregunto, si esto es lo que Dios está haciendo, si vemos todo el sufrimiento de Cristo para esto, ¿cómo es posible que yo no puedo llevarme en paz con mi hermano? Con ese por quien Cristo está llevando la cruz. ¿Cómo es posible? ¿Qué parte del mensaje nosotros no entendemos? Pablo dice, nos ha acercado, ha hecho la paz, nos ha unido, nos ha reconciliado, nos ha proclamado, nos ha predicado esa paz. Y dice el versículo 18, porque por medio de Él, ¿de quién es Él ahí? Por medio de Cristo, los unos y los otros. ¿Cuáles son los unos y los otros? Judíos y gentiles. Ahora tenemos entrada. ¿Por quién? Por un mismo Espíritu al Padre. ¿Tú analizaste el versículo? ¿Qué es lo que está diciendo? El Hijo, el Espíritu, el Padre. Toda la Trinidad involucrada en un propósito, que nosotros seamos una familia unida. Cuán gloriosa y maravillosa es la obra de Cristo. ¿Cuál es el resultado? Versículo 19 al 22. Así que ya no somos, ¿qué no somos? ¿Qué no somos? Ni advenedizos. Ahora somos ¿qué? Conciudadanos de los santos. ¿Saben qué? Ahora la iglesia es un pueblo. Hermano, mira el propósito de Dios con tu salvación. Ahorita hablaba con alguien y decía, mira, es que Dios no ha llamado a nadie para ser una isla independiente, un llanero solitario. Todo aquel que pone su fe en Cristo indeteniblemente, indefectiblemente debe unirse al cuerpo de Cristo. Yo no puedo ser cristiano y no ser parte de ese cuerpo. No, eso no es lo que yo encuentro en la Biblia. Dios, por medio de Cristo, ahora nos hace un pueblo. Ahora el pasaporte tuyo y mío no dice pecador perdido. Usted abre la primera página y dice ciudadano del cielo. Todos tenemos los mismos derechos, porque todo aquel que ha sido redimido por Cristo, ahora parte de ese Pedro. Ahora es parte de ese pueblo. ¿Tú has pensado que tú y yo somos miembros de la misma patria de Abraham? ¿Usted ha soñado con encontrarse esos personajes que uno estudia tanto y lee tanto? Oye, Tuti, allá con Abraham. Pedro, dime, Pedro, tú fuiste bárbaro, Pedro. Dije caminar, encontrarnos allá con Pablo. Pero hermanos, encontrarnos en ese pueblo, en ese reino, donde el Rey del universo es quien tiene todo el poder y la gloria. La cruz no solo cambia nuestra nacionalidad, del reino de la tiniebla al reino de la luz, nos hace miembros de un pueblo cuya patria es el cielo. Pero nota, no solamente ahora somos conciudadanos, sino que el apóstol dice que somos miembros de la familia de Dios. Si yo fuese de un grupo
hermano, que apreciamos tanto por ahí, ahí uno dice, gloria a Dios, aleluya. Que ahora yo soy miembro de una familia que Dios, por medio de Cristo, ha formado. Mira, mi hermano, eso ni Mastercard lo puede comprar. La familia habla de intimidad, de herencia, de cuidado. En la época de Pablo, ser miembro de una familia significaba refugio, protección, identidad, así como hoy. ¿De qué familia tú eres? De la familia de los santos. ¿De qué familia? De la familia Parra. Eso identifica, pero es el lugar de nuestra seguridad y de nuestra protección. Impresionante. A aquellos que una vez eran excluidos, ahora son los de la casa del Padre. Son familia, están incluidos. Hermanos, nosotros disfrutamos las reuniones familiares, ¿sí o no? Estamos allí. Yo veía a las dos familias que subían. ¡Qué gozo! ¡Qué alegría es ver la familia unidos! La alegría de tener esos bebés en sus manos, nuestros hijos. La familia de tener ahí mi esposa. La familia de compartir. Ese es el privilegio de compartir. Les digo algo. Ustedes saben que yo vine a Puerto Plata en el año 97 por Ruth. Y ya le he comentado que cuando vine yo caí redondito, con la cámara de oxígeno, asfixiado por ella. Y todavía sigo asfixiado, pero más que en aquel tiempo. Yo la invito a salir muchas veces. Y en ocasiones me dice, no, Juan, estoy cansada. Pero hay una visita o una invitación que nunca me rechaza. Nunca, nunca, nunca. Adivinen cuál es. Cuando yo le digo, mi amor, vamos para Puerto Plata, nunca me la rechaza porque ella quiere venir a encontrarse con su familia acá. No es porque Puerto Plata tenga playas increíbles, el lugar más instagramable del país, y lo tiene. Las mejores iglesias de acá, el Gregorio, y gracias, Señor. Es por la familia. Hermano, la iglesia es una familia. Esta iglesia es tu familia. ¿Por qué que nosotros nos llamamos hermanos? Porque tenemos un mismo Padre. ¿Sí o no? Él es nuestro Padre. A veces yo pienso cómo nosotros como padres, los que tienen hijos, nos sentimos cuando vemos que dos de nuestros hijos, los que tienen más de uno, están discutiendo, peleando. No, que eso es mío. Y uno se siente mal, ¿sí o no? ¿Cómo se siente nuestro Padre al ver nuestro trato muchas veces como sus hijos? Hermanos, nosotros somos hijos del Dios del cielo. Somos miembros de la familia de Dios. No cualquier familia, la familia de Dios. Y Pablo va a decir que también la iglesia es un reino, un pueblo, es una familia y es un templo edificado sobre el fundamento, verso 20, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Padre. Esa tercera analogía, la de un edificio, no se refiere a cualquier edificio, sino al templo. Ese lugar donde Dios ha elegido mostrar su presencia de una manera especial. Dios es omnipresente, está en todo lugar, pero hay un sentido en el cual Él mora en su templo. Su presencia especial está aquí en esta mañana. Él es la corona de esta reunión. Doquiera que hay 2 o 3 reunidos, en mi nombre yo estoy en medio de ellos. Y así como los judíos experimentaban la Shekinah, la gloria de Dios, Pablo dice que ahora la iglesia existe para mostrar la gloria de Dios.
y qué glorioso. Piénsalo. Dios no eligió morar, habitar en catedrales imponentes, en templos de mármol. Él eligió algo más sorprendente. Él eligió vivir en ti. ¡Wow! Hermano, el Dios altísimo, el Dios que los cielos de los cielos no pueden contener, el todopoderoso, el Dios glorioso, Él eligió morar en ti. ¡Qué grandioso privilegio! Y ese Dios está formando ese pueblo, esa familia, un templo donde Él sea el centro, donde Él vive. Y qué contraste, sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y ahora la iglesia, un pueblo, una familia, un templo. Hermanos, qué grandiosa es la sabiduría de Dios. Unas palabras de aplicaciones para terminar. Yo no sé si aquí llegando casi al final, tú has podido ver por lo menos esos pequeños destellos de lo gloriosa, trascendente y maravillosa que es la iglesia. Hermano, la iglesia es algo sorprendente. Cristo fue a la cruz no solo para que nosotros como individuos fuésemos salvos por su gracia, sino para tomar esos individuos pecadores y formar con ellos una familia llamada iglesia. Cuán grandiosa es la iglesia. No es un club social donde uno se afilia. No es un taller de autoayuda porque yo voy a ir ahí para dejar un mal hábito. No. No hay nada. Oye, no hay nada más grande que la iglesia. La iglesia es mucho más. Es el pueblo eterno de Dios. La iglesia es la familia del Padre. En el cielo no nos vamos a casar, ¿verdad que no? Eso entendemos, que no se casan, seremos. Pero hay una boda, porque la iglesia es la novia de Cristo, será la esposa del Cordero. La iglesia es el templo de Dios. Mi hermano, tú no te reúnes con tus hermanos porque te conviene. Nosotros no decimos yo voy a la iglesia porque somos la iglesia. Yo me reúno porque pertenezco. Josué no va a decirle a Ana, no, espérame, yo no soy familia. No, porque es que él es familia, él es hijo de Ana, hermano de Vanessa. No voy porque quiero mejorar mi vida, sino porque ya Cristo me ha dado una vida nueva. Estas paredes nos reunimos acá no porque es un buen lugar, sino porque aquí habita el pueblo donde Dios ha dicho, yo estaré presente. Mi hermano, cuando alguien te pregunte qué es la iglesia, no diga, es la que está ahí en la calle Primera. No, dile, yo soy la iglesia. Eso es identidad. Y quizás ahí pueden ver un edificio, pero la iglesia somos nosotros, somos tú y yo. Cuando alguien te pregunte qué es la iglesia, no hagas así. Yo soy la iglesia. Segunda aplicación. Hermano, el propósito de Dios es que ese pueblo pueda estar unido, porque es una familia. Cristo Jesús. Juan capítulo 13 al 17. Nosotros vemos la última noche, todo lo que pasó ese jueves antes de ir a la crucifixión. Toma a los discípulos, lava sus pies, le dice me voy, pero no se turben. Cenan, va a Getsemaní, ora. ¿Cuál era la oración del Señor Jesucristo? ¿Ustedes recuerdan? 3 veces pidió. Padre,
yo no ruego por mí. Primero ora por los apóstoles, yo ruego por ellos. ¿Para qué? Para que sean uno. Y luego dice en el versículo 20 de Juan 17, Padre, yo también oro por los que van a creer el mensaje predicado de los apóstoles, por el mensaje de ellos, para que sean uno. Cristo Jesús pudo haber pedido al Padre muchísimas cosas, pero ¿qué está pidiendo? Unidad. El deseo del Padre es tener una familia. El deseo del Hijo es que esa familia esté unida. Y el Espíritu Santo, Efesios capítulo 4, dice que estamos unidos en un mismo espíritu. Mis hermanos, ¿tú entiendes el plan de Dios y cuál debe ser nuestra reacción? Unidad, que nos amemos. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Yo no puedo decir que ama a Dios si no amo a mi hermano que está conmigo. El amor, hermanos. ¿Tú amas tu iglesia? ¿Sí o no? ¿Tú amas a tu hermano? Aunque sea a veces medio cascarrabia. Ay, Juan, es que hay hermanos que me la ponen difícil para yo amarlo. Mi hermano, cada uno de nosotros somos un milagro de Dios. Una pieza, un trabajo en construcción hasta un momento donde todos seremos glorificados, todos. Decía C.S. Lewis que si nosotros viésemos a un creyente cuando fuese glorificado, si yo veo a mi hermano, vamos a decir John, y no estoy diciendo John por nada para que no vayan a pensar, cuando Él ya sea perfecto y glorificado, dice C.S. Lewis, nosotros tendríamos la tentación de adorarle. Sí, tu hermano que está a tu lado, porque en Cristo dio su vida, un proyecto en construcción. La cruz nos dice que Cristo murió para crear una familia, pero una familia unida. Y eso me obliga a vivir en unidad. ¿Cómo puedo yo decir creo en Cristo si no amo a mi hermano? ¿Cómo puedo mirar a la cruz y seguir levantando muros? ¿Cómo puedo ver a Cristo derramando su sangre y a veces con chismes, pleitos, tratar de dividir lo que Él unió? Mis amados, si hay un consejo que nosotros podemos ver o dar en esta mañana, amémonos. Y yo doy gracias a Dios, se lo decía a los jóvenes anoche, por todo lo que Dios está haciendo en este lugar. ¡Gloria, Señor! Pero que esta iglesia se distinga por ser una familia unida. Y un último llamado para los amigos. Si yo te preguntase en esta mañana, ¿cómo tú pudieses describirte en una sola frase? ¿Cómo tú te describirías? No, yo soy un joven profesional, exitoso. Quizás lo que han tenido acá sus hijos. Yo soy un padre o una madre responsable. O quizás, no Juan, yo me describo como un buen vecino. O quizás alguien muy decente. Nosotros acabamos de leer este texto y la palabra de Dios hace dos descripciones posibles para el ser humano. Una es, o soy un hijo de ese Padre, Dios, o soy un extraño y extranjero. Yo no sé si te acuerdas la condición, separado, lejos, sin esperanza y sin Dios. Y esa es la realidad de todo hombre que vive apartado de Cristo. Pero la obra de Cristo nos dice que Él derribó el muro y que Él ha hecho la paz para reconciliarte con Dios. Y Pablo por eso dice de manera impresionante, no son lejanos, ahora son ciudadanos y miembros de la familia de Dios. Yo no sé si tú te das cuenta de eso. No está diciendo vas a ser un mejor simpatizante de Dios.
Está diciendo, tú vas a ser miembro de la familia de Dios. Mi amigo, la mejor descripción de la cual tú puedes hacer de ti mismo y con la mejor que tú puedas salir por esta puerta, no es diciendo, oye, yo soy rico, yo soy exitoso o no he fracasado. La mejor descripción con la cual tú puedes salir de aquí esta mañana es diciendo, soy hijo de Dios. No hay nadie más bendecido que aquel que es hijo de Dios. ¿Cómo somos sus hijos? A todo aquel que les recibe. ¿A quién? A Cristo, que cree en su nombre, en su obra. Dios mismo le da el derecho, la potestad de ser hecho hijo de Dios. Tú puedes salir de este lugar con muchas etiquetas, pero hay una sola que definirá tu eternidad. Yo quisiera que inclinemos nuestros rostros. Y a los amigos, en el nombre del Señor, como pastor y con la seriedad que todo esto merece, si tú entiendes lo glorioso que es la iglesia, pero más aún si tú entiendes lo glorioso que es el Señor, ahí tú puedes hablar y decir, yo reconozco que sí he estado lejos de ti. Y yo reconozco que Cristo vino para hacer la paz, reconciliarme contigo. Dile, ten misericordia de mí, sálvame, hazme tu hijo, quiero ser parte de tu familia. Si tú haces eso, no porque lo digas sin corazón, serás hijo de Dios, pero sí está mostrando que tú quieres ser su hijo. Y ahí con cada rostro inclinado, yo quisiera saber si hay alguien que en esta mañana, entendiendo que está lejos de Dios a causa de su pecado, entendiendo que Cristo murió, llevó la cruz para hacer posible nuestra paz con Dios y que confiando en Él puedo ser su hijo. Si hay alguien en esta mañana que quiere decir sí, yo reconozco y acepto a Cristo, ponga su mano en alto. Déjame saber si tú deseas en esta mañana salir de este lugar con la mejor de todas las etiquetas, ser hijo de Dios. Más allá de tu apellido, de tu trabajo, tu historia, el mayor privilegio es ser parte de la familia de Dios. Mis amados, amada iglesia, cuán grande y cuán bueno es el Señor. Alaba a Dios por tu familia espiritual. Alaba al Señor por su obrar en este mundo. Alaba al Señor, porque aún en medio de todas nuestras diferencias, Él nos ha unido en Cristo y nos ha dado identidad, nos ha dado propósito. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Ayúdanos a nosotros poder entender lo glorioso que es la iglesia. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Gracias por Cristo. Amén.